Aquí somos libres para poder nosotros aprender y conocer lo que dice la Escritura. En otros lados no pueden, en China tienen que esconderse, ya han quitado muchos lugares donde se les había dado permiso en China para adorar a nuestro Señor, ya se los quitaron porque no quieren que se adore al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. En muchas partes del mundo es pecado, es penado el que se busque a Dios, pero gracias a Dios nosotros aquí somos libres para adorarlo, y en realidad aquí que somos más libres son los lugares donde menos la gente busca. Dicen que en China tienen lugares abajo de la tierra donde se juntan a adorar a Dios, lugares escondidos para que no los encuentren, se encierran con llave en casas para que no los encuentren, porque si los encuentran los meten a la cárcel y en muchas ocasiones hasta los matan, dicen. Entonces, gloria a Dios que nosotros aquí somos libres para saber que Él aquí está con nosotros. Vamos a leer, yo les pido que abran sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, y que todo lo que leamos, todo lo que tú leas en la Escritura, póntelo. Es un saco que tú y yo nos tenemos que poner. Para mí, cuando tú vives lo que tú estás aprendiendo, tu vida ya nunca vuelve a ser igual. Si yo leo, pero yo no lo vivo, ni me pongo el saco de lo que yo leo, dice la Escritura que son como címbalos que retuenan, pero que nada más no sirven para nada. Entonces nosotros tenemos que ponernos todo lo que dice la Escritura. Capítulo 4, versículo 1 al 4 dice: hablando ellos al pueblo, estamos aquí hablando, estamos parados en una parte donde ya Jesucristo ya se ascendió al cielo. En el capítulo 3 vemos que curan a un cojo. Pedro y Juan oran por un cojo que es curado, es sanado, y la gente los empieza a seguir, y entonces todos los que no son cristianos pues no les gusta y están viendo que son muchos los seguidores de Cristo, y entonces aquí están viendo qué van a hacer, porque están sanando gente y están viendo qué van a hacer. Dice el 1: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Imagínense nada más la cantidad de gente que había aquí. Varones como 5,000. Aquí vemos cómo el diablo no le interesa cuántos milagros se hagan, si el cojo se levantó. Al diablo no le interesa si tú estás haciendo grandes milagros o cosas. Al diablo lo que le importa es que no hables. El diablo te quiere tapar la boca para que tú no le vayas y le digas a otros lo que dice la Escritura. Y vamos a ver por qué. Cuando Jesús muere, la iglesia nace, y con los primeros cristianos que empiezan a orar, la iglesia comienza a crecer. Pero entonces ven que está creciendo y ya eran 5,000. Entonces lo primero que quieren hacer los sacerdotes, que era la religión que había antes, que eran los escribas, los saduceos, los fariseos, quieren detenerlos para que no sigan hablando de lo mismo, no quieren que sigan hablando. Así que el diablo tuvo que castigarlos metiéndolos a la cárcel para que se callaran y para que ahí no pudieran salir adelante. Y entonces vemos cómo durante 300 años la iglesia fue perseguida por Satanás. Ellos tenían que andar corriendo y dice que se esparcían, se tuvieron que ir porque los querían matar. Entonces si a ti te dicen tú eres cristiana y te quieren matar porque andas hablando en la esquina de donde tú quieras, ¿tú qué harías? ¿Te quedas ahí a seguir predicando o le corres? Ellos le corrieron y se fueron, y es por eso que el evangelio llegó hasta nuestros días, porque ellos por la persecución tuvieron que irse, se esparcieron
Por eso en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ellos iban a ser esparcidos y se iban a ir hasta lo último de la tierra, pero no había otra manera de esparcirlos sino con la persecución. Nosotros estamos bien felices aquí sentados, y ellos también estaban allá bien felices oyendo Cristo, y lo seguían a Jesucristo. Cuando Jesucristo asciende, pues ellos se juntan y empiezan a orar juntos, pero ellos seguían ahí juntos y nada más. Entonces el diablo tuvo que cambiar su estrategia. Para poder agarrar a los cristianos, porque en este tiempo lo que quería él era encerrarlos. Si tú te fijas, vamos a seguir leyendo aquí en el capítulo 4, dice el versículo 5: y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, habían sanado a aquel cojo. O sea, y el cojo ahí andaba con ellos. Decían, ¿cómo si este ni caminaba? Y mira, anda aquí con ustedes. ¿Cómo es posible? ¿Con qué autoridad lo hicieron? Los sacerdotes y todos aquellos religiosos no podían creer que estuvieran ellos caminando el cojo bien. ¿Con qué lo habían hecho? ¿Cómo? Entonces Pedro, fíjense el 8, dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Fíjense nada más qué ceremonioso era Pedro, era súper ceremonioso y bien educado para hablar ya aquí. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, el que lo sanó fue Jesucristo, por él fue que él está bien, que está sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Tú crees que les iba a caer muy bien a ellos que le dijeran que por la culpa de ellos Jesucristo había sido muerto? Y entonces él les está diciendo, porque ellos lo habían matado, ¿verdad? Y en ningún otro hay salvación, dice el 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, ellos eran hombres de pocos estudios, no habían estudiado, eran pescadores, eran trabajadores nada más, sin haber estudiado, sin haber sido educados. Y entonces la gente decía, bueno, pues sí, definitivamente estos debieron de haber estado con alguien más que les enseñó, porque ahora hasta hablan bien y hablan diferente. Por eso es que estaban ellos así. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. O sea, estaban viendo qué es lo que iban a hacer con estos hombres que andaban hablando de estas cosas y que estaban sanando a las personas. Estaban viendo qué es lo que iban a hacer. En el 16 dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos. O sea, todos nos hemos dado cuenta que algo está pasando aquí. Los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Los que vivían en Jerusalén se habían dado cuenta que aquí había algo raro, que había algo diferente, y que la gente lo seguía, y que había sanidades, y que habían hablado de un Jesucristo que lo habían matado y Jesucristo había resucitado, pero ellos no sabían quién era. Sin embargo, dice el 17, para que no se divulgue más o sea, ellos estaban cavilando entre ellos, los sacerdotes, y fíjense nada más. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, vamos a amenazarlos para que se callen. ¿Sí? Se parece un poquito a una noticia que salió hace poquito, ¿no? A una noticia que por ahí vimos, que para que la gente se calle, vamos a engañarlos. Salió una noticia de un alto dirigente por ahí
que mucha gente está engañada de las cosas que están sucediendo por este tiempo. Y entonces aquí dice, bueno, lo que podemos hacer es que los amenacemos para que no hablen. Lo que ellos querían era que no hablen, que se callen la boca. Si tú puedes subrayar en tu Biblia que no hablen, fíjate nada más, dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. O sea, les hablaron y les dijeron, ustedes no van a enseñar ni van a hablar en el nombre de Jesús. Lo que querían era que se callaran. Esta es una estrategia que tiene Satanás para que tú no hables y que tú no digas lo que dice la Escritura. Si tú, no sé si han sabido esto, ¿verdad? Pero cuando uno está hablando de la palabra a una persona que no conoce, se le vienen 1000 problemas alrededor. En la casa es una locura. En una ocasión hace muchos años fuimos a compartirle 2 mujeres, fuimos a una casa que nos mandaron, el pastor en aquel lugar nos mandaron a compartir, que fuéramos a hablarles de Cristo, porque una hija de esa familia había dicho que querían saber de Cristo, y fuimos y oramos y cuánta cosa, y llegamos a la sala, y en la sala estaba el señor, la señora, y habían 2 hijos ahí que no les interesaba en lo más mínimo que estuviéramos ahí. Ellos estaban viendo su televisión y llegamos nosotros a platicar, y estaba la hija que quería que oyeran del evangelio. Y entonces llegamos y estaba la sala, y al lado estaba la cocina, y por allá el comedor. Y entonces la señora de la casa pues tampoco, como que no, que la única que quería era la que nos mandó, porque toda la familia, a nadie le importaba saber de Dios. Pero nos sentamos y ya habíamos orado y les dijimos que veníamos y voltearon y nos veían así como que, ¿qué quieren? ¿Quiénes son ustedes? Y entonces ya empezamos a platicar y empezaron a voltear todos. Pues sí, a ver, ¿de qué hablan? ¿Qué quieren? Bueno, pues venimos porque les queremos enseñar. ¿Tienen alguna Biblia en casa? Y la hija trajo rápido una Biblia para que su familia conociera. Y entonces recuerdo que empezamos a hablar, y en la cocina estaba la señora preparando algo. Pues se le cae una cacerola en la cocina, y luego se le cae otra, se le rompió un vaso, y se oían los vidrios, y se oían, y un escándalo por todos, no nos dejaban hablar. O sea, el enemigo de Dios viene a hacer escándalos para que te calles. Y esa vez fue tan claro, se le cayeron las cacerolas, se quemó la señora, echó un grito, ¡ay, me quemé! ¡Espérenme! Y se había quemado, y que no le salía bien el caldo, y que estaban gritando por allá, y llegaron los nietos. No nos dejaron hablar, no nos dejaron, nos detuvieron ahí, y bueno, pues mucho gusto, nos fuimos y llegamos con el pastor, y nos dijo, bueno, es que la lucha era fuerte en esa casa, ¿verdad? Era fuerte, pero iremos otra vez. Y después mandaron a alguien más. Pero lo que te quiero decir es que el enemigo de Dios va a buscar la manera para que tú no oigas el evangelio. Va a buscar hacer algo, lo que sea, para que tú no escuches, para que tú no oigas. Y aquí podemos ver cómo aquí les están diciendo que de ninguna manera, en el versículo 18, lo que ellos querían era que fíjate cómo dice, subráyalo, dice, para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de, no nada más que no hables, que no enseñes lo que dice la Escritura. El enemigo no quiere enseñanza, y saben que nosotros somos una iglesia de mucha enseñanza. Por eso es que mira, muchos no quieren la enseñanza, pero nosotros sí. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos a conocer de Cristo, yo me sentaba mero adelante cuando había la enseñanza. Era la primera que llegaba con una libreta que tenía y escribía todo lo que decía el pastor, y me iba feliz aquella tarde, aquella noche, porque yo me llevaba todo, y en la semana lo repasaba y lo leía, lo veía con mi Biblia, y yo decía, Señor, esto es poderoso. Mi vida cambió. Mi vida cambió de una vida estéril, una vida sin nada, una vida vacía totalmente, a empezar a ver que esto es algo profundo, esto es algo que llena, algo que te hace feliz en la vida. A mí me hizo feliz. Yo tenía una vida de mucha depresión, no sentía felicidad muy fácil, me ponía feliz en algunas cosas y al rato se me quitaba aquella felicidad.
¿Por qué? Por los problemas que yo había tenido en mi vida. Pero cuando empiezo a conocer esto, para mí fue como, haz de cuenta que encontré un oasis en medio de un desierto. Y lo sigo encontrando. Lo mejor de todo es que después de 30 años yo lo sigo encontrando. Yo ando buscando en mi casa a la hora que yo pueda leer, ando buscando tiempos para ponerme a leer y a checar qué me quiere decir hoy Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi vida sea una vida fructífera, una vida que espante al diablo, como estos hombres. Quiero que sepas que estos hombres espantaban al diablo. Y ahorita vamos a ver, mira nada más cómo dicen, en ninguna manera que hablaran. Ellos no querían, era el mero diablo que estaba en medio de sus sacerdotes, que ellos se creían que sabían mucho. Y dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, fíjense el poder y la autoridad que traían ellos para poderle contestar a los reyes, a los gobernantes y a los sacerdotes, que en aquella época eran los que supuestamente sabían más de la Biblia que ni ellos. Sin embargo, ellos tenían el Espíritu Santo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, dice que Él te va a enseñar todas las cosas. El Espíritu Santo es el que nos enseña lo que leemos y aprendemos. Y dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Fíjate nada más, ellos sabían que no podían obedecer al hombre antes que a Dios. Primero voy a obedecer a Dios y no voy a obedecer a los hombres. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos tenían bien claro que no podían dejar de decir lo que ellos ya habían visto y ya habían oído. Si te fijas, ellos entonces les amenazaron otra vez. ¿Te fijas? Otra vez la palabra amenaza. El enemigo viene a amenazarte para que te calles y te viene a amenazar con culpa. ¿Tú quién eres para que andes hablando de Dios? ¿Tú quién eres? Y mira tus pecadotes que traes. Mira cómo eres y mira cómo te comportas y lo que has vivido para que vengas a hablar. Tú no puedes. Eso viene a decir el enemigo de Dios, para que tú seas amenazado y no hables, para que te calles la boca. Y entonces dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, lo que se había hecho. Y luego dice aquí, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No le veo yo ningún problema si tenía 30, 20 o 15. Pero aquí la Biblia, aquí le da mucha importancia el que escribió el libro de los Hechos, que fue Lucas. Lucas está diciendo, pues sí, porque tenía 40 años, o sea, ya tenía sus añitos. Y entonces aquí vemos cómo ellos estaba siendo notorio, todos estaban dando cuenta que había unos hombres que estaban hablando diferente. ¿Sí les ha pasado que uno va y le comparte a alguien y se te quedan viendo así como que, ¿de qué hablas? O sea, nunca había oído que hablaran así del evangelio. ¿Nunca les ha pasado que platicas con alguien que es religioso, que ya tienen un conocimiento muy religioso de las escrituras, y que tú le dices algo de lo que dice la escritura y dice, ¿qué? ¿De qué me hablas? Porque hay religiosidad, porque es una... Así cuando yo llegué a Cristo, yo toda mi vida fui religiosa en una religión donde está la mayoría de la gente o mucha gente aquí en América. Y entonces cuando a mí me empiezan a enseñar, yo dije, ¿de qué hablan? O sea, toda mi vida he tenido una Biblia en mi casa y nunca había visto que esto decía, que esto me iba a hacer libre, que esto iba a ser algo para que mi vida fuera diferente. Yo no me daba cuenta. Y entonces aquí podemos ver que les amenazaban para que no hablaran. En una ocasión una amiga me dijo, Clara, yo creo que tú debes de callarte, me dijo un día una amiga, porque estábamos en una reunión, yo les estaba compartiendo y vino así y me lo dijo por un ladito, me dijo, yo creo que debes de callarte, porque esto que tú hablas a nadie le interesa. Y yo veía que había 2, 3 bien interesados. Entonces ella venía para que yo me callara, porque a ella los oídos le retumbaban. ¿Por qué? Porque había tanta religiosidad que hasta la fecha no ha podido llegar a Cristo. Y entonces nosotros podemos ver que en el siglo III ellos siguieron huyendo, los discípulos de Jesús. Se agarraron, siguieron huyendo porque empezaron a
empezaron a perseguirlos para matarlos, y entonces ellos se fueron a un lado, a otro, y siguieron hablando de Cristo, y iban en las esquinas, en las plazas, en las calles, les hablaban, muchos se convertían, pero a muchos mataban, muchos fueron muertos en aquellas épocas, porque no querían que hablaran de Jesús, entonces los callaban, y como ahorita, no sé si han visto, que no quieren que se hable de Jesús. No quieren que se hable de Jesús. Allá, por ejemplo, en Afganistán, ¿qué tiene de malo que hables de Jesús, por ejemplo? Pues no, que porque va en contra del Islam. El Islam tiene nada más los 5 primeros libros de la Biblia, pero en los 5 primeros libros de la Biblia ahí está Jesucristo, pero ellos no lo pueden ver. Y entonces ellos no quieren que se hable nunca de Jesús, y el que hable, mira, hemos visto algunas cartas de algunos pastores que están allá enseñando el evangelio, y ahí están escondidos. Y entonces vimos una carta de uno que les dijo a los discípulos que tenía que se esconden en un sótano a orar y a hablar de la palabra, y les dijo: miren, salgan, vamos a salir y a predicar el evangelio, y si en el camino nos matan, pues allá nos vemos con el Señor. Así les dijo. No sabemos, ese pastor, mandaron esa carta hace como un mes, y ya no sabemos si siguió el pastor, si viven o si ya los mataron. O sea, imagínate a ti que te manden de misionera a un lugar de esos. ¿Tú te irías? ¿Se irían ustedes? Yo, quién sabe. Oraría mucho, ¿verdad? Señor, si ya me quieres llevar contigo, pues voy. Porque quién sabe si vuelva. Si ya es mi tiempo que ya me voy a ir, pues voy, ¿verdad? No sé. Pero hay gente que quiere y que lo hace con alegría, porque así es. Y entonces hasta el siglo III ellos fueron perseguidos y matados, muchos de ellos. Pero en el siglo III viene un emperador que era Constantino. Este emperador hizo creer que él era cristiano, y entonces lo que quería él era conciliar, ¿verdad? Que no estén peleando. Y entonces lo primero que hizo fue hacerle sus sinagogas y sus templos a los judíos y a los cristianos, porque el judío no cree en Cristo. Bueno, ustedes su templo ahí, júntense, y los cristianos que creen en Cristo, acá de este lado les voy a poner sus templos, y ahí los metió en templos y les hizo templos por todos lados, y ahí los metió hasta el día de hoy. Estamos adentro de los templos, adentro de las sinagogas, adentro y adentro, pero no salimos a llevar el evangelio. Es lo que Satanás hizo. Satanás vino a meternos en una caja para que no saliéramos y habláramos afuera a llevar el evangelio. Realmente hay pocos cristianos que se dedican a llevar la palabra allá afuera. Es muy bueno que tengamos un lugar donde reunirnos, donde orar, donde aprender, porque Jesucristo iba a las sinagogas. Es bueno para aprender, pero no es este el trabajo principal que nosotros tenemos que hacer. Aprendemos y lo debemos a llevar más adelante. Y entonces nosotros podemos ver que todos nos acercamos más a Dios cuando los problemas se nos están apretando, ¿no es cierto? Ellos buscaban a Dios terriblemente porque los andaban matando, y todos querían buscar a Dios y oraban, pero ya los metieron en aquellos cuartos. Ya no, ya ahí nomás se quedaron en las sinagogas, y ahí se quedaron. Entonces nosotros podemos ver que cuando nosotros estamos siendo perseguidos o con problemas serios, es cuando nos hincamos de rodilla, es cuando oramos, clamamos a Dios. ¿No es cierto? ¿A alguno de ustedes no le ha pasado que estás en un problema terrible, te dieron un mal diagnóstico, está pasando algo con un hijo, con una familiar, con tu papá, tu mamá, alguien, y dices, ¿qué voy a hacer? Te hincas, oras, buscas a Dios con todo tu... ¿No es cierto? ¿Verdad que sí lo hacemos? Entonces a veces decimos, bueno, entonces tendremos que tener problemas para poder estar buscando a Dios con todo el corazón. No hay necesidad. Nosotros podemos darle gracias a Dios todos los días. Y entonces nosotros podemos ver cómo ellos se unían en el aposento alto, ahí oraban, ahí se juntaban, y ahí estaban ellos por mucho tiempo. Pero el propósito del diablo es venir a taparte la boca para que tú no hables. Para eso viene, y luego nos ponen nuestros buenos tapabocas, ¿verdad? Con esto que pasó, y ahí seguimos nosotros. Y entonces vemos cómo el enemigo de Dios ha usado todas las cosas que nos han pasado, que te esconden en tu casa, que no puedes salir. Hay países donde la gente todavía no sale, ¿saben? Estaba leyendo por ahí, hay países que no los dejan salir todavía.
no salen y ahí están encerrados todavía con el cubrebocas y llenos de inyecciones y vacunas por todos lados metiéndoles a la gente. Entonces eso es lo que quiere el enemigo. Mira, en Juan capítulo 8 versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí está hablando Jesucristo a los líderes religiosos que había en aquella época, que no querían que se llevara la palabra. Dice: son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se fijan? Este es el gran secreto que quiere Satanás que tú no sepas. Quiere que tú no sepas que tienes que estar callado y molesto. Quiere que estemos encerrados, pero lo que quiere el enemigo es que tú no salgas y que tú no hables con Dios, que tú no hables con la gente tampoco, para que no les compartas. Y el gran problema es que no querían ellos que enseñaran la fe. No querían, si te fijas aquí en el versículo 18, que de ninguna manera hablasen ni enseñasen. ¿Te fijas? Que no hablaran ni enseñanza. Entonces, todo creyente que practica su fe de puertas para adentro y no comparte a Cristo, coopera con el propio diablo, que es silenciar la iglesia. Si tú no le hablas allá a tus familiares, a tus amigos, a alguien, de nada te sirve para ti solo adentro las cosas de Dios. Te sirven para estar cerca de Dios, pero cuando estamos cerca de Dios, Dios nos manda a que lo hablemos, a que lo llevemos a otro. Y entonces nosotros vemos cómo había entre ellos tantas cosas y tenían que ellos enfrentar. Pablo aquí los enfrenta de una manera bien especial, porque acuérdense que Pablo poco tiempo antes no había podido enfrentar a aquella muchacha que se le acercó y le dijo: yo te vi que andabas con él. ¿Se acuerdan? Donde él dijo: no, yo ni lo conozco a Jesucristo, antes de matarlo. Y que dijo él: no, yo ni lo conozco. Dijo: sí, le dijo a la muchacha: yo te vi que tú eres de los que andaban con él. No, para nada. Y el gallo cantó, ¿se acuerdan? 3 veces. Entonces Pedro no había podido enfrentar a aquella mujer, y aquí se está enfrentando a sacerdotes y a la gente religiosa de esa época, y aquí les está, y él pone defensa y diciendo: porque nosotros no vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios. O sea que él estaba hablando de lo que él tenía que hacer. Había un ejemplo que yo estaba viendo el otro día, es que una mujer terminó con su novio que la había engañado. Entonces vino un amigo y le dijo: ¿sabes qué? Voy a golpear a tu novio, lo vamos a mandar golpear con mis amigos, le dijeron a ella, porque la había engañado con su mejor amiga. Y ella le dijo: no quiero que le peguen, mejor humíllenlo, porque eso le va a durar más. El golpe, pues para mañana se le quitan los moretes, pero humíllenlo. Y eso es lo que quiere Satanás, que tú y yo estemos humillados, pero no ante la presencia de Dios, sino humillados, avergonzados, que no podamos nosotros salir. Mucha gente no quiere hablar del evangelio porque dice: no, pues yo no sé. Yo les digo: apréndete un versículo y con eso tienes. El más fácil de todos, Mateo 6:33, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú quieras vendrá por añadir, lo que necesites más bien. O sea, con ese versículo tú te puedes ir con alguien a compartirle: oiga, usted necesita algo, mire, busque primero el reino de Dios. Yo así lo hice, mi vida cambió. ¿Cuántos de aquí su vida ha cambiado? Díganme, pero sinceramente, no la levantes si no cambió, por favor. Levántala si cambió tu vida. Todos. Si no cambió tu vida, es que tú no conociste nada. Tiene que haber un cambio cuando tú llegas a conocer al Señor. Si tu vida sigue igual, si tu vida sigue batallando, vamos a batallar, porque dice la Escritura que el enemigo va a andar alrededor de nosotros durante todo el tiempo hasta que nos vayamos con él. Pero yo no voy a estar batallando todo el tiempo con lo mismo. Yo no me voy a tropezar con la misma piedra. Yo ya brinqué esa área. Ahora a lo mejor van a venir otras, o a lo mejor el enemigo va a querer molestarme, pero el enemigo también sabe que conmigo no se va a encontrar.
Porque si tú le abres la puerta, el enemigo se mete a tu casa, a tu vida y destroza tu vida. No nada más la tuya, sino todos los que vienen, como aprendimos ahora este fin de semana pasada, 4 generaciones echamos a perder, porque dice: yo te bendeciré o te maldeciré hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Dice 2 de Timoteo 1:8, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Fíjate, le está diciendo a Timoteo: no te avergüences, Timoteo, ni de mí, que estoy en cadenas, estoy aquí encerrado, dice, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. La primera estrategia del diablo es encarcelar a las personas, y hoy no es posible la segunda estrategia del diablo, porque ahora es encerrarnos en los templos. Antes los encarcelaban, ahora nos encierran en las iglesias. Y entonces cooperamos con el diablo cuando creemos que nuestra misión está dentro del templo. Pero tienes una misión fuera de la iglesia, tenemos que saber todo. Tu ministerio es servir a los creyentes aquí, pero tu misión es llevar el evangelio allá afuera. Esa es la misión que todos tenemos. Por eso en Mateo 28:18 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tú y yo, no importa que no vayamos a todo el mundo. Hay personas y hay ministerios que siempre están orando, y eso yo tengo mucho respeto. Siempre están orando porque tú vas a ir a las naciones, tú vas a ir a predicar a multitudes. Mira, con que le prediques a tu vecino, aunque no te vayas en el avión. No vamos a juntar dinero con el avión para que te vayas a África a llevarle el evangelio a los negritos. Espérame, vete con tu vecino. Tenemos un montón de vecinos que no conocemos, que están en tinieblas, que se están muriendo, que se están divorciando, que están metidos en adicciones, que no pueden salir de ellas, y sabemos que la solución está en Cristo, no hay más. Entonces yo respeto mucho, pero digo, hay un versículo que dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Es un salmo. Pídeme y te daré, no me acuerdo si el 4 por ahí. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Las naciones, ese versículo es para Cristo. Es para Cristo, es Cristo el que va a recibir la herencia de las naciones. Nosotros vamos a ir a predicar el evangelio a toda criatura, y el que crea será bautizado y será salvado, y el que no crea dice que será condenado. Pero nuestro trabajo es ir a predicarle a donde está. Dice que a tu prójimo es tu próximo, el que está al lado de ti, cerca de ti, cerca de donde tú vives, cerca de donde tú estás. Y mira, 2 de Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es lo que más nos cuesta hacer: levantar compartiendo la fe con los que no conocen al Señor. Fíjate nada más, compartía un pastor que su papá tuvo una enfermedad, ya un señor muy mayor, y tuvo una enfermedad muy, muy triste, que su cerebro se iba minando, y que ya no podía pensar el señor, se le fue su mente. Pero dice que en su ¿cómo se le dice? En su demencia, el Señor siempre decía: voy a ganar una alma más para Cristo, y voy a ganar una alma más para Cristo. El Señor era un hombre cristiano muy, muy lleno del Señor, y había ganado muchas almas cuando él estaba sano, pero ya su mente se había ido, y dice que él nada más eso decía: voy a ganar otra alma para Cristo, hijo mío, le decía a su hijo. Y oye, papá, voy a ganar otra alma para Cristo. Mira, le hablaban, y él no hablaba de otra cosa más que él iba a ganar otra alma para Cristo. Y dice que en su lecho de muerte, antes de morir, que él estaba con su papá, y que las últimas palabras que su papá dijo: voy a ganar otra alma para Cristo, y murió. O sea, eso era lo que traía en su corazón y era lo que decía. Hay mucha gente que se le va la mente y dice tonterías. ¿Sí han oído eso? Tonterías, y no saben ni qué dice. Pero este hombre era lo que traía en su corazón. Y entonces yo te voy a preguntar a ti algo: ¿habrá alguien en el cielo gracias a ti? Alguien que Dios
haya utilizado para que tú lo mandaras al cielo? Piénsalo, qué bueno. Eso es algo, es algo que vale la pena. Yo estaba pensando, dije, ay, pues creo que yo tengo ahí varios apuntados, que cuando me vaya con el Señor le voy a decir, ay, allá los voy a ver. Pero no es gracia para mí, porque yo no soy nadie. Yo no soy, dice la Escritura, más que un siervo inútil, que yo hago lo que me mandan a hacer y nada más. Pero Dios es el que hace las cosas, tanto el querer como el hacer. Pero Él es el que nos pone en nuestro corazón. Y entonces, ¿por qué vemos esto? Porque el diablo viene a taparte la boca. Mira, en los próximos 365 días van a pasar a morir 54 millones de personas que van al infierno. En todo este año que sigue, 54 millones de personas morirán e irán al infierno si tú y yo no hablamos. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos un ministerio que estamos empezando, mi esposo y yo, él con varones, yo con mujeres. Las mujeres se han agregado a este grupo y yo las sigo invitando. La que quiera agregarse a este grupo es para mujeres que quieran trabajar y varones que quieran trabajar para llevar el evangelio allá afuera. Tenemos unas cajas que nos están dando para que las llevemos, ciertas cosas que estamos haciendo, y estamos empezando a trabajar para salir fuera de las paredes de este edificio y llevar el evangelio. Mujeres de compromiso que si 2 veces no pudieron venir y no avisaron nada ni sabemos de ella, las damos de baja para que no estén sintiéndose mal. Entonces vamos a caminar trabajando con mujeres que quieran caminar en obediencia y llevar el evangelio para que nosotros podamos seguir la comisión que nos dejó el Señor. No podemos quedarnos sentados adentro de unas 4 paredes, nada más sentados y encerrados, porque nos convertimos en cristianos encerrados y eso a Dios no le agrada. Y entonces nosotros podemos ver que podemos ser un dolor para el diablo, pero una alegría para el Señor. Así es que si tú quieres ser esa alegría para el Señor, yo te voy a pedir que te pongas de pie y oremos para que nosotros seamos tipo Pedro y Juan, que se levantaron y dijeron: nosotros vamos a llevar el evangelio aunque nos quieran detener, aunque digan que no, aunque nos pongan 1000 objeciones y problemas, nosotros vamos a ir a llevar lo que dice la palabra. Si tú quieres ser uno de esos, mira, yo te invito a que ores conmigo, a que levantemos una oración y le pidamos a Dios que nos ayude a hablar, para que el día que nos vayamos de esta tierra, mira, que nos vayamos con las manos llenas. Que tú dijeras: bueno, ¿cuántos yo he llevado al cielo? ¿Cuántos Dios me ha ocupado para que yo lleve al cielo? Piénsalo bien, porque eso sí te lo vas a llevar. Ni los zapatos que traemos puestos, ni tu camisa que traigas, ni tu carro, ni tu casa, pero sí te vas a llevar las personas a las cuales tú les hayas compartido y te las encuentres allá en la presencia del Señor cuando lleguemos. ¿Cómo ven? ¿Estamos listos? ¿Vamos a orar? Vamos a orar. Bueno, Padre, te damos gracias esta noche, sabiendo, Dios, que tú eres un Dios hermoso, que eres un Dios, Padre, que vienes a traernos libertad cuando hemos estado cautivos, Padre. El diablo no nos va a detener, Padre, de la obra que tú nos has mandado a hacer, porque nosotros venimos a hablar tu palabra, a llevar tu palabra a donde quiera que vayamos, y te pedimos que nos des fuerza, así como se la diste a Pedro y a Juan, Padre, y ellos hablaron y no le tuvieron miedo a nadie ni a nada, porque sabían que tu Santo Espíritu estaba sobre de ellos, y ellos siguieron su ministerio, no les importó pasara lo que pasara. Y nosotros también, Señor, te pedimos que llenes nuestras bocas, llénalas, Espíritu Santo, para que podamos hablar de tu palabra y podamos caminar en obediencia como caminaron estos hombres aquí en el libro de los Hechos 4. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Grande y fuerte es nuestro Dios.
El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Escucha un sonido celestial, unido a las voces, un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Oh, el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar, adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan, ¿qué gritan? Que tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, ¿qué cantamos? Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, ¿qué cantamos? Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, tú
noche en tus manos, Señor, y te pedimos que bendigas y unjas los labios de los pastores por la palabra que nos traen en esta noche, Señor. Nuestros corazones prepáralos y amóldalos, Señor, para que recibamos esa palabra y la hagamos viva el día de mañana. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté hoy con nosotros, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.